Métodos de interpretación constitucional. Buenos días, doctor. Le saluda Adriana Vinuesa, estudiante cursante de la maestría de Derecho, mención Derecho Procesal. A continuación le voy a exponer de manera práctica el trabajo escrito que corresponde a los métodos de interpretación constitucional que encontramos. Partiendo primero por un concepto general en sí sobre qué es la interpretación constitucional, las clases de interpretación constitucional y en ellas van a existir características propias de la interpretación constitucional. Ahora, si hablamos de interpretación constitucional, hablamos de un fundamento, una conceptualización y materialización de los derechos humanos, pues como sabemos que todas las normas constitucionales forman el ordenamiento jurídico y para ello se necesita una interpretación íntegra para poder desarrollarlo de manera directa hacia las personas. Una idea que quiero expresar y que está manifestada en el trabajo escrito es que la interpretación constitucional implica una mención, aparte de darle sentido a la norma fundamental dentro del ordenamiento jurídico, es también organizar la convivencia pacífica de este país. Pues sin embargo, hay muchas características de la Constitución que son delicadas a tratarse. Pues en este caso, como sabemos, es el hecho de que si una norma deja de estar vigente y esta fue el fundamento de otra norma, podía caer en un estado de inconstitucionalidad, pues como sabemos, una norma se puede relacionar con otra o fue fundamento una de la otra. Para que la interpretación constitucional sea más satisfactoria, encontramos aquellos principios que nos sirven como base, como herramientas para su comprensión y su entendimiento. Entre ellos tenemos el principio de unidad constitucional, el principio de concordancia práctica, el principio de función integradora y el principio de fuerza normativa de la Constitución. Cuando hablamos de un principio de unidad constitucional, estamos buscando en integrar, en unificar a todas aquellas normas con un solo objetivo, con un solo fin y que exista una conexión directa entre ellas. Si hablamos del principio de concordancia, esta busca evitar contradicciones de una norma con otra, es decir, que existan todas alineadas a una misma. El principio de función integradora, como bien lo dice, busca integrar tanto la Constitución con la realidad social y que las dos se encaminen a una misma finalidad, pues como sabemos, el objetivo de esta es la integración. Y el principio de fuerza normativa de la Constitución, esta sabemos que para tomar decisiones, para crear una norma, toda tiene que estar en base a la misma Constitución, tiene que seguir sus lineamientos y respetarlas. Claro, existen más principios que ayudan en la interpretación constitucional, pero los más nombrados son los detallados a continuación. Continuando con los tipos de interpretación constitucional que encontramos, este es el de carácter gramatical. En este caso, este sirve para en sí hallar el significado propio de las palabras o de cuál conforman el precepto jurídico, en este caso la norma. Es evidente que el lenguaje se lo manifiesta a través de palabras, a través de recursos lingüísticos, los cuales hacen que exista una comunicación directa entre un emisor y un receptor. Es por ello que se necesita, mejor dicho, la necesidad es muy relevante de buscar en sí el significado de las palabras y cuál sería darle el sentido más lógico de esta norma. Lo que se puede decir es que el derecho tiene una estructura muy abierta. Sabemos que el lenguaje jurídico tiene vaguedades y por ende la interpretación es muy importante en este caso. Es decir, cada vez que existe una evolución del mundo actual, también tiene que ir evolucionando el lenguaje y la forma de transmitirlo o hacerlo llegar. Otro tipo de interpretación constitucional encontramos en la interpretación sistemática. Esta describe el sentido de la norma sí, pero teniendo en cuenta la relación que tiene esta con otras. Es decir, es necesario tomarlas vinculadas, mas no podemos relacionarlas de manera aislada, pues una norma siempre dependerá una de la otra. Es por ello que este criterio sistemático es muy importante y es necesario en la interpretación de las normas. Uno de los tipos de interpretación que son muy importantes también que presenta un auge muy relevante es el de interpretación con criterio histórico. Este criterio consiste en sí una investigación con datos históricos, con datos antiguos que ayudan a partir de la creación de la norma, es decir, a partir de su origen. Es muy importante tomarlo en cuenta, pues como sabemos la norma va evolucionando de generación en generación y es muy importante considerar los principios y bases de cuáles ayudaron para la creación de dicha norma. No podemos dejar de lado tampoco la interpretación de carácter teológica, pues la idea de este criterio en sí es captar la finalidad propia de la norma. Intenta buscar la interpretación más justa o la que sea más razonable para su fundamento, para su desarrollo, preservando ciertos valores y ciertos impactos en sí de la norma, pues esta siempre presentará una proyección a un futuro. Para finalizar los tipos de interpretación constitucional encontramos el de interpretación evolutiva y dinámica. Esta interpretación tiene un contexto más amplio, pues busca una relación directa entre la necesidad y la realidad de un país.
pues esta tiene carácter progresista, pues busca la creación de normas a futuro y se adecúa al cambio y a la realidad de un país en sí para desarrollarlo y evolucionarlo de una manera positiva. Una vez analizado el tema de los métodos de interpretación constitucional, nos corresponde a realizar el análisis de sentencia número 012-17-SIN-CC en base a la interpretación de proporcionalidad. Antes de comenzar con el análisis de sentencia, primero debemos partir por comprender qué es el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad va más allá de considerarse una garantía constitucional. Nace con la ley y muere con la ley. Es así que el principio de proporcionalidad es una garantía utilizada como herramienta por el legislador para dar a cada uno lo que se merece, es decir, hacer justicia en razón de la gravedad de un acto. Este método de interpretación constitucional representa uno de los métodos a los cuales los juzgadores someten sus resoluciones. Busca la justificación de la decisión tomada cuando existen situaciones jurídicas que chocan entre sí y se debe determinar cuál debe prevalecer sobre la otra. Volviendo al tema que nos concierne, vamos a proceder con el análisis de la sentencia número 012-17-SIN-CC, la cual en su trasfondo se encarga del estudio y resolución de tres diferentes procesos asignados con los números 0026-10-IN, 0031-10-IN y 0052-16-IN, los cuales fueron presentados por diferentes actores y los analizaremos a continuación. Partiendo con el análisis del primer caso, tenemos que en el año 2010 el señor Arturo Alberto Zelaya Gamboa presentó ante la Corte Constitucional una acción pública de inconstitucionalidad en contra de los siguientes artículos innumerados de la Ley Reformatoria al título quinto, libro segundo del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Estos corresponden al artículo innumerado 5, artículo innumerado 10, artículo innumerado 15, artículos innumerados 23, 24, 25 y el artículo innumerado 37. Los mencionados artículos se plantean dentro de la acción constitucional. Además, también añade los derechos correspondientes a la Constitución de la República, los cuales se establecen en los artículos 66, numeral 29, literal C, artículo 69, numeral 1, 4 y 5 y artículo 83, numeral 16. En la pretensión. Con lo expuesto dentro de la acción, el señor Arturo Alberto Zelaya Gamboa no expresa de manera tácita sus pretensiones. Por tanto, la Corte asumió que su pretensión es que se declare inconstitucional los artículos innumerados 5, 10, 15, artículos 23, 24, 25 y artículo 37. Contestación de la Asamblea. Dentro de su contestación a la acción impuesta, la Asamblea establece que la parte accionante no define de manera exacta las inconstitucionalidades que posee la normativa que enmarca, brindando poco fundamento a su pretensión. Además, establece lo determinado en el artículo 67 de la Constitución del Ecuador, en la cual se establece que el Estado debe proteger a la familia, así como lo determina el Código Civil, ya que los alimentos no solo se prestan a los menores, sino además a los responsables y obligados a ellos. Contestación, Presidencia de la República. Por su parte, representantes de la Presidencia se pronunciaron mencionando que las pensiones alimenticias surgen en protección del derecho a la vida de los menores, y los padres son los principales responsables por su bienestar, y de ser el caso, los familiares de los padres llevarán esta responsabilidad. Menciona además que las medidas de apremio no pueden ser consideradas inconstitucionales, ya que solo entran en acción cuando el alimentante incumple sus responsabilidades con el menor. En la audiencia. La primera audiencia, llevada el 26 de enero del 2012, fue suspendida por inasistencia de las partes procesales, la cual fue reinstaurada el 17 de noviembre del 2016, a la cual no se presentó el legitimado activo. La Corte determinó que la no comparecencia, estando en legal y debida forma notificada, no es motivo de suspensión de la audiencia, lo cual prosiguió con las actuaciones únicamente de la parte accionada, es decir, aquí los representantes de la Presidencia, la Asamblea y Procuraduría General del Estado, dejando así como sentencia que en el presente caso se dictaminó que se aceptan las acciones públicas de inconstitucionalidad de los artículos innumerados 23 y 24 de la Ley Reformatoria al título quinto, libro segundo del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, publicada. Además, declara la Corte se declare inconstitucional la frase del artículo innumerado 24.
la que corresponde a la prohibición de salida del país. Y también que se declare inconstitucional lo condicionado en el artículo innumerado 25 y que se entienda que la prohibición de salida del país se impondrá únicamente a los principales obligados a proveer alimentos. Como análisis del caso segundo tenemos que en el año 2010, de fecha 14 de junio, el señor Marcel René Ramírez Rohor, en su calidad de representante, presidente de la Fundación Padres por Siempre, presentó una acción pública de inconstitucionalidad en contra de la del número 643 del 28 de julio del 2009. Los artículos innumerados en contra de los que se plantea esta inconstitucionalidad son los siguientes: artículo innumerado 6 hasta el artículo innumerado 9 y del artículo innumerado 26 hasta el artículo innumerado 35 en lo que respecta a la ley reformatoria al título quinto, libro segundo del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Por parte, en la pretensión, el señor Marcel René Ramírez Rohor solicita a la Corte que se declare inconstitucional la ley reformatoria al título quinto, libro segundo del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en los artículos mencionados con anterioridad. Por su parte, la Asamblea Nacional señala, en la contestación a este pedido, que las normas señaladas por la parte actora no son de ninguna manera discriminatorias hacia el género masculino, ya que ambas partes, tanto la madre como el padre, están obligados a cumplir sus responsabilidades con el menor. Además, señala la Asamblea que la demanda carece de fundamento y se solicita que se deseche. Por su parte, contestación de la Presidencia de la República del Ecuador, la Presidencia responde que la demanda carece de análisis suficiente para que se pueda determinar una posible inconstitucionalidad, ya que señala que la misma Constitución de la República, en su artículo 69, manifiesta que ambos padres deben cuidar de su descendencia. Contestación de la Procuraduría General del Estado. Menciona, al igual que los otros órganos estatales, que la demanda presentada carece de validez probatoria, ya que el análisis de la parte accionada no tomó en cuenta que las medidas son incompatibles con el texto judicial. En la audiencia, al desarrollarse la audiencia conjuntamente, como el caso número 0026-I-10-IN, de igual manera no se presentó a la parte accionante. Por tanto, solo intervinieron los representantes del Estado. Y así se puede decir que en sentencia declara la Corte Constitucional en su sentencia que niega las acciones públicas de inconstitucionalidad de fondo a los artículos innumerados del 6 al 9 y del 26 al 35 y que en base al artículo innumerado 27 se entienda de tal manera que las medidas de apremio personal, así como la prohibición de salida del país, solo serán en contra del alimentante principal, progenitor o progenitora. Como análisis del tercer caso tenemos la demanda presentada por el señor Javier Renan Donoso Saldarriaga en contra del artículo 137, inciso primero del Código Orgánico General de Procesos, el cual menciona que el apremio personal en materia de alimentos se da cuando el alimentante incumple el pago de pensiones alimenticias de 2 o más meses. El juez girará la boleta de apremio respectivo por 30 días y si llega a reincidir se puede extender hasta un máximo de 180 días. En su pretensión, el legitimado activo menciona en su demanda que la Corte declare mediante sentencia la inconstitucionalidad del primer inciso del artículo 137 del Código Orgánico General de Procesos, ya que los derechos de alimentos de los menores merecen pronta e inmediata satisfacción. Contestación Asamblea Nacional. En su argumento, la Asamblea menciona que la norma que se pretende declarar inconstitucional es válida y reconocida a nivel internacional, ya que garantiza el interés superior del niño, y reitera que la norma protege un fin válido y por tanto se pide que se ordene el archivo y se declare improcedente el pedido de la parte accionante. Contestación de la Presidencia de la República. Esta demuestra en su argumento que, en la práctica, el apremio ha resultado no ser viable en el cumplimiento de los deberes del alimentante, ya que al perder su libertad, las posibilidades de pagar la deuda se reducen, ya que pierde la oportunidad de trabajar, y por tanto, la postura de la Presidencia es allanarse al petitorio de la parte accionante. Contestación Procuraduría General del Estado. Menciona, al igual que la Presidencia, que no existe posibilidad del alimentante de pagar la deuda, ya que el perder su libertad lo imposibilita. Por tanto, propone que en sentencia la Corte module un parámetro de proporcionalidad para regular la eficiencia con la que el deudor pueda cumplir con sus obligaciones.
En la audiencia, el desarrollo de la audiencia se llevó de manera normal el 17 de enero del 2017, en la cual asistieron el representante de la parte accionante y los representantes de los órganos estatales, dando así como sentencia, declara la Corte en su pronunciamiento que el artículo 137, en virtud de los pronunciamientos, se declara inconstitucional, por lo que el artículo se reemplazará de manera textual añadiendo que el alimentante tendrá derecho a pronunciarse en un término de 10 días a partir de interpuesta la acción y que a petición de parte se podrá o no interponer la prohibición de salida del país. Como un análisis general tenemos que la interpretación ayuda a esto, a encontrar soluciones factibles y viables, siendo así que para este último caso, con respecto al apremio personal a causa del incumplimiento de pago de pensiones alimenticias, resultó un cambio muy considerable en el Código Orgánico General de Procesos, ya que como lo hemos visto a lo largo del tiempo se han evidenciado diversas problemáticas en relación con los deudores de pensiones alimenticias. Muchas de ellas son por falta de oportunidades laborales, despidos, razones económicas personales, entre otras, que contribuyen a esta falta de responsabilidad por parte de los progenitores. Y claro, el apremio total es tomado con el fin de hacer prevalecer el derecho de los niños, niñas y adolescentes a un crecimiento óptimo. Pero en la actualidad esta problemática está tomando fuerza, ya que estamos hablando de los intereses que entrarían en conflicto. Por un lado, tenemos que el interés superior de los niños, niñas y adolescentes es un enfoque directo del Estado como grupo de atención prioritario. Y por otro lado, tenemos una vulneración de derechos fundamentales hacia el demandado, en este caso la libertad. La problemática radica en ver estas razones que se dé el apremio total y el alcance del mismo. Y estos han sido sustituidos por medidas, por enmiendas constitucionales donde prevalezca el derecho de los niños, niñas y adolescentes, sí, pero también el derecho de defensa y la libertad en el deudor. Como bien es cierto, se busca el cumplimiento de los pagos atrasados por parte del demandado, pero al momento de dictar dicha medida en audiencia, él mismo se encuentra privado de su libertad. En consecuencia de ello, nos encontramos en una misma línea de protección de derechos, aunque claro, no podemos poner uno por encima del otro, pues estamos hablando de un grupo vulnerable de atención y protección por el Estado. Aquí lo más importante es establecer formas justas, equitativas y legales para todos los intervinientes en un proceso judicial. Claro, sin dejar de lado que nos enmarcamos en un principio procesal como es el principio de la defensa. Esta ha sido la exposición, doctor. Espero que haya sido de su agrado. Hemos hablado sobre la interpretación y los métodos de interpretación constitucional para posterior a ello realizar un análisis de sentencia de forma general y el cómo la interpretación se maneja aquí en dicho análisis. Muchas gracias por su atención.